En esta práctica se combinan dos conceptos o experimentos importantes en la historia de la física. Por un lado, replicaremos la primera batería electroquímica inventada por Volta, la cual funciona a partir de reacciones químicas para generar energía. En el experimento original se usa cobre, que funciona como cátodo, y zinc, el ánodo, junto con cartón y agua salada, es decir, un electrolito, lo que provoca un flujo de electrones por medio de una reacción óxido-reducción. En nuestra práctica usamos materiales más accesibles, láminas de cobre y aluminio, y sustituimos el cartón por una papa, ya que es más fácil de trabajar. En este caso, la papa funge como electrolito. Debido a sus componentes, como agua, ácidos orgánicos y sales minerales, esta permite el flujo iónico. Además, es un conductor débilmente ácido que favorece las reacciones. A pesar de que esta batería produce una corriente limitada, será suficiente para el experimento. Usaremos este principio en conjunto con el experimento de la pata de rana de Luigi Galvani, en el cual el científico descubrió que la pata de una rana muerta reaccionaba con contracciones al contacto con un metal conductor. Galvani interpretó esto originalmente como que el animal contaba con una energía vital o electricidad animal, incluso después de la muerte. Actualmente podemos explicar que esto se debe a que los músculos pueden responder a estímulos eléctricos. Especialmente al ser un animal recientemente sacrificado, la extremidad aún cuenta con los iones para reaccionar ante un impulso eléctrico. Bueno, respecto a los materiales que utilizamos fueron varios, pero principalmente fueron la papa, las láminas de metales, caimanes y alfileres y obviamente pues la rana y la cucaracha. Y en cuanto a los metales, las láminas de estos, bueno, nos sirvieron como electrodos para crear una batería donde el aluminio es el ánodo y el cobre es el cátodo, lo que nos permite un flujo de electrones que se usaba para estimular los nervios de las patas de la cucaracha y de la rana. También utilizamos la papa en rodajas y esta va a actuar como un puente ácido, facilitando el paso de electrones entre los metales, creando una corriente suficiente para poder estimularlas. Y pues también utilizamos las pinzas de caimán, que bueno, estas se utilizan para conectar los electrodos de la batería a las patas de la cucaracha o de la rana, permitiendo pues el paso de la corriente y generando pues estas contracciones musculares que son las que queremos pues visualizar. Y pues también los alfileres, que bueno, estos son los que nos facilitan el contacto eléctrico que es necesario para que la corriente pues alcance los nervios y los músculos y se den pues estas contracciones. Para la realización de esta práctica se tuvieron que hacer dos pasos muy importantes. Uno de ellos es la batería de papa. Primero que nada se tuvieron que cortar láminas de aluminio, láminas de cobre y diferentes trozos de papa. Estos tienen que ser de aproximadamente 4 por 4 centímetros y los trozos de papa con un espesor aproximado de 0,3 centímetros. Tenemos que hacer diferentes celdas, ¿qué quiere decir? Tenemos que poner una lámina de cobre, un trozo de papa y por último una de aluminio. Estas se llaman celdas y tenemos que realizar diferentes celdas, ya que una sola celda hace aproximadamente 0,3 voltios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer varias hasta llegar a 5 voltios en nuestro caso. Para el segundo paso tenemos que tener a la rana anestesiada. Esto se logra gracias a tenerla en agua helada y así poderla sacrificar. Tenemos que cortarla a la altura de la columna, quitando de las ancas la piel que tiene, colocar alfileres en los nervios axiales y agregando a esto tenemos que tener el caimán positivo conectado al cobre y al aluminio tener el polo negativo. Pero ¿cómo es que funciona esta batería? Primero que nada, el aluminio al ser un ánodo, este pierde los electrones y estos electrones fluyen a través del puente ácido de la papa. ¿Qué es lo que sucede? Que al llegar a la superficie del cobre, estos ganan los electrones. Con la pila creada se obtuvieron 5 volts y 0,5 miliamperes inicialmente. Sin embargo, al añadir ácido cítrico en forma de jugo de naranja, obtuvimos una corriente de 0,8 miliamperes. Al añadir un ácido más fuerte que el proporcionado por la papa, incrementa la conductividad iónica del medio y también el flujo de electrones, lo que incrementaría la reacción de óxido-reducción de los conductores, que en este caso es el aluminio y el cobre. Pero ¿qué pasaría si cambiamos el ánodo de aluminio a zinc? Bueno, en este caso, como es zinc, este tendría a oxidarse muy rápido en comparación con el aluminio, lo que tendría una mayor liberación de energía por cada celda. Para obtener estos cálculos ocupamos la ley de Ohms, donde nos dice que para poder obtener el voltaje tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. Si queremos saber la resistencia, tenemos que dividir el voltaje entre la corriente, y en otro caso, si queremos saber la corriente, tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia. Y conociendo los valores de la resistencia, podemos saber que el aumento de la corriente con el ácido cítrico aumenta debido a una mayor conductividad iónica del medio ácido. En conclusión, la batería de Volta y los experimentos de la pata de rana de Luigi Galvani representan hitos en el desarrollo de la bioelectricidad y la electroquímica. La comprensión de estos principios ha ayudado al desarrollo de campos modernos, como lo son la neurofisiología, bioeléctrica y tecnologías biomédicas. Y en biotecnología, ¿cuáles son sus aplicaciones? Emplear en biosensores electroquímicos, en donde a partir de reacciones electroquímicas podemos detectar algunas biomoléculas. Estas pueden ser en la saliva, en la sangre o en algunos otros fluidos corporales.